Era una noche tranquila en Barcelona. Sergio estaba en la cocina, sirviéndose un vaso de vino después de un largo día de trabajo. Yo estaba en el salón, con el portátil en las piernas, intentando concentrarme en una serie, pero mi mente estaba en otra parte. En él. No en Sergio. Él estaba en su mundo, completamente ajeno a lo que pasaba a su alrededor. A nuestras espaldas, nuestro matrimonio se desmoronaba, pero él ni siquiera lo veía. O no quería verlo. Yo tampoco pensé que llegaría a esto. No era el tipo de mujer que engañaba a su marido. No era de esas. Pero lo era. Lo había hecho. Y lo peor de todo, no me arrepentía. Lo que no sabía en ese momento era que esa noche sería el principio del fin. Sergio dejó la copa sobre la encimera y me miró con una expresión extraña. Como si estuviera analizando algo, intentando juntar piezas en su cabeza. Me incomodó su mirada. ¿Qué pasa?, pregunté, forzando una sonrisa. Él negó con la cabeza, pero no apartó los ojos de mí. Nada. Solo pensaba en lo raro que ha sido este día. ¿Raro cómo? Se encogió de hombros y bebió un sorbo de vino. Cosas que no cuadran. Detalles. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sergio nunca ha sido un hombre celoso ni desconfiado. Si algo lo hacía sospechar, era porque realmente había encontrado algo. No dije nada. Me limité a sonreír y volví la vista al ordenador, pero ya no podía concentrarme en la pantalla. Lo sabía. Tal vez no lo tenía claro aún, tal vez no tenía pruebas, pero algo dentro de él estaba gritando que yo le estaba mintiendo. Y cuando Sergio empieza a sospechar, no se detiene hasta encontrar la verdad. Sergio no mencionó nada más esa noche, pero algo en su mirada me puso nerviosa. No era un hombre impulsivo, jamás hacía acusaciones sin pruebas y si sospechaba de algo, no lo decía hasta estar completamente seguro. Él no era de los que revisaban el teléfono o hacían preguntas incómodas, pero cuando tenía dudas, se volvía silencioso, observador. Sabía que algo no cuadraba para él y eso significaba que tarde o temprano encontraría la manera de comprobarlo. Intenté actuar con normalidad, no darle razones para pensar que su instinto estaba en lo cierto. Me senté junto a él en el sofá, apoyé la cabeza en su hombro como siempre hacía, pero noté como su cuerpo estaba tenso, como si estuviera conteniéndose. La noche transcurrió sin incidentes, pero en mi cabeza no dejaba de pensar en lo que podía haberlo puesto en alerta. No había dejado pruebas evidentes, me había asegurado de que no hubiera mensajes, llamadas sospechosas ni cambios bruscos en mi rutina. Todo estaba perfectamente calculado, pero entonces recordé algo que podría haber sido un error. Esa tarde, antes de que Sergio llegara a casa, Marcos me había dejado un pequeño rasguño en el cuello, casi imperceptible, pero lo suficientemente visible si alguien se fijaba. Me había mirado en el espejo antes de salir del hotel y había pensado que no era nada, que con mi pelo suelto y un poco de maquillaje no se notaría. Pero, ¿y si él lo había visto? No pude dormir bien esa noche. Me despertaba cada vez que Sergio se movía, pensando que podía estar revisando algo, pero no lo hizo. Solo dormía, o al menos fingía hacerlo. En la mañana, cuando me levanté, él ya estaba en la cocina, bebiendo café en silencio. No me saludó como siempre, ni siquiera levantó la vista del periódico cuando me acerqué. No hizo ningún comentario, pero su actitud decía mucho más que cualquier palabra. Yo intenté actuar normal, le di un beso en la mejilla antes de salir de casa, pero su reacción fue fría, mecánica. No preguntó a qué hora volvería ni mencionó nada sobre la cena, solo un simple nos vemos luego antes de seguir leyendo. El día en el trabajo fue una tortura. No podía concentrarme, no dejaba de pensar en la posibilidad de que lo supiera o estuviera a punto de descubrirlo. Marcos me envió un mensaje preguntando si nos veríamos el viernes,
pero ni siquiera tuve ganas de responderle. En otro momento habría sentido emoción, ese cosquilleo que me hacía sentir viva, pero ahora lo único que sentía era una ansiedad insoportable. Cuando volví a casa, Sergio ya estaba ahí, pero no en la cocina ni en el salón como de costumbre. La casa estaba en silencio. Dejé mis cosas en la entrada y caminé hacia nuestra habitación, encontrándolo ahí, sentado en la cama con una bolsa de tela en las manos. Su expresión era neutra, pero en sus ojos había algo que me puso los nervios de punta. No dijo nada, solo abrió la bolsa y sacó un objeto que reconocí al instante. Mi blusa. La que había llevado el día anterior cuando estuve con Marcos. ¿Puedes explicarme esto? Mi corazón se aceleró. No entendía que podía tener esa blusa para que él la guardara como si fuera una prueba de algo. No tenía perfume extraño, no había marcas, nada. ¿Qué pasa con mi blusa? Intenté sonar despreocupada, pero su mirada me dijo que no iba a ser tan fácil. Huele a un perfume que no es el tuyo. Ni el mío. No esperaba eso. Me quedé en silencio por unos segundos, intentando pensar en una respuesta creíble, algo que pudiera sacarme de esta situación sin levantar más sospechas. Debió ser en la oficina. A veces las chicas se perfuman demasiado y seguro se quedó impregnado en mi ropa. ¿En toda la blusa? Levantó la prenda y la acercó a su nariz. Esto no es un perfume cualquiera, es de hombre. Mi mente trabajaba rápido, buscando una salida, cualquier excusa que pudiera sonar lógica. Tal vez en el metro, iba lleno y alguien debió estar demasiado cerca. No sé, no veo cuál es el problema. Sergio me observó por un largo rato, como si estuviera decidiendo si creerme o no. Finalmente, suspiró y dejó la blusa sobre la cama. Solo me pareció raro, eso es todo. Su tono era tranquilo, pero su mirada no. No estaba convencido, pero tampoco tenía pruebas suficientes para seguir interrogándome. Sabía que no debía relajarme, que esto no había terminado. Sergio no era tonto, y ahora tenía una duda instalada en su cabeza. Esa noche intenté acercarme a él, ser cariñosa, borrar cualquier sospecha que pudiera tener, pero él seguía distante. No rechazó mis caricias, pero tampoco las correspondió como solía hacerlo. Parecía estar analizando cada uno de mis movimientos, esperando a que cometiera un error. No supe qué hizo al día siguiente mientras yo estaba en el trabajo, pero cuando volví, su actitud había cambiado. Estaba más relajado, como si algo hubiera cambiado su forma de pensar. Me besó cuando llegué, sonrió como si todo estuviera bien. Pero lo conocía demasiado bien como para creer que todo se había solucionado de la nada. 2 días después, cuando estaba en la cocina preparando la cena, me llegó un mensaje de Marcos. No lo vi en el momento, pero cuando fui a buscar mi teléfono, no estaba donde lo había dejado. Lo encontré en la mesa del salón, junto a Sergio, quien lo sostenía en la mano. Me miró y levantó la pantalla para que pudiera ver el mensaje. ¿Quién es Marcos? El mensaje era simple, pero condenatorio. Te echo de menos. El silencio en la sala se hizo insoportable. Sergio sostenía mi teléfono con firmeza, mirándome sin parpadear, esperando una respuesta que no sabía cómo dar. Me quedé inmóvil, con la mente trabajando a toda velocidad, buscando una salida, pero cada opción parecía peor que la anterior. No podía negar que conocía a Marcos, su nombre estaba ahí en la pantalla, y la frase que acompañaba su mensaje era imposible de justificar de una manera inocente. Sergio no era un hombre impulsivo, si estaba mostrándome esto de esta manera, significaba que ya tenía sus sospechas más que firmes, que llevaba días, tal vez semanas, observándome y esperando encontrar algo. Respiré hondo e intenté mantener la calma, avanzando lentamente hacia él con una expresión neutra. No quería parecer asustada ni culpable, porque eso lo haría sentir que tenía razón en sus sospechas. Le quité el teléfono de las manos con un movimiento controlado,
pero su mirada seguía fija en la mía, esperando que hablara. No podía permitir que el silencio lo fortaleciera más, así que hablé con el tono más natural que pude. Es un compañero del trabajo, nada más, dije, mientras bloqueaba la pantalla y dejaba el móvil sobre la mesa. Sergio se rió, pero no de una forma divertida. Era una risa seca, llena de incredulidad y rabia contenida. Se levantó del sofá y cruzó los brazos, observándome como si estuviera viendo a una extraña. ¿Nada más? ¿Un compañero del trabajo te manda mensajes diciendo que te echa de menos? Mi respiración se aceleró, pero me obligué a no mostrarlo. Sabía que cualquier reacción exagerada lo haría avanzar en su ataque. A veces bromeamos así, no significa nada. Trabajamos juntos en algunos proyectos y nos llevamos bien, eso es todo. Sergio negó con la cabeza y soltó un suspiro pesado, como si estuviera conteniendo el impulso de gritarme. Caminó hacia la mesa, tomó mi teléfono y lo levantó frente a mí. Déjame ver el resto de la conversación entonces. Me congelé por un segundo. Sabía lo que había en esos mensajes, sabía que si los leía, ya no habría nada que explicar. Intenté pensar en algo, una forma de salir de esto sin hundirme más, pero él ya había visto mi reacción. No le importaba lo que yo dijera, en ese momento solo quería la confirmación de lo que ya sospechaba. No tienes derecho a revisar mi teléfono, respondí, con firmeza, cruzándome de brazos. Esto es una invasión de mi privacidad. Su expresión cambió. Por un instante, vi algo en su rostro que nunca había visto antes, decepción. No rabia, no celos, solo una decepción profunda, como si algo dentro de él se hubiera roto en ese momento. Dejó el teléfono sobre la mesa sin apartar la mirada de mí y asintió lentamente, como si acabara de confirmar todo lo que necesitaba saber. No necesito ver nada más, dijo en voz baja, pero con una dureza que me estremeció. Solo quería darte la oportunidad de no seguir mintiéndome en la cara. Supe que, en ese momento, lo había perdido. No era un hombre que perdonaba fácilmente y yo había jugado con su confianza hasta el punto de quebrarla por completo. No es lo que piensas, intenté decir, pero él soltó una risa amarga. Ah, no. Entonces dime qué es. Explícame por qué un tipo con el que bromeas te manda mensajes así. Dime por qué últimamente te veo distinta, por qué llegas tarde a casa con excusas estúpidas, por qué hay días en los que casi no puedes mirarme a los ojos. Dime que no es lo que estoy pensando, porque te juro que quiero creerte, pero cada palabra que dices solo hace que me dé más asco esta situación. Mi garganta se cerró. Lo tenía enfrente, completamente vulnerable, pero al mismo tiempo más distante de lo que nunca había estado. Había esperado que reaccionara con furia, que gritara, que rompiera cosas, pero en cambio estaba completamente sereno, como si ya hubiera aceptado que yo era el problema. No pasó nada, murmuré, pero ni yo me creí esa excusa. Sergio se pasó una mano por la cara, frustrado. Caminó de un lado a otro, sin mirarme, como si estuviera decidiendo qué hacer. Luego se detuvo y me miró otra vez, pero esta vez no con enojo, sino con una frialdad que me dejó helada. No quiero escuchar más mentiras, dijo finalmente. No necesito que me lo digas, porque ya lo sé. Y aunque ahora me inventes mil excusas, aunque me jures que fue solo un error, aunque intentes hacerme creer que todo esto no significa nada, lo único que importa es que has estado con otro. No supe qué responder. Ya no había nada que pudiera decir para cambiar la realidad. Lo sabía. No tenía pruebas directas, pero lo sabía. Se quedó en silencio unos segundos más, como esperando que yo hiciera algo, que me disculpara, que me derrumbara, que intentara justificarme de alguna forma, pero no hice nada. Porque ni siquiera sabía qué quería hacer. Voy a salir un rato, dijo de repente, tomando sus llaves de la mesa. No me llames, no me busques,
no quiero verte ahora mismo. Se giró y salió por la puerta sin mirar atrás. Me quedé ahí, de pie en el salón, escuchando el eco de la puerta al cerrarse. No me moví. No lloré. No hice nada. Solo me quedé ahí, con la sensación de que acababa de perderlo todo. No volví a ver a Sergio en toda la noche. No respondió mis mensajes ni mis llamadas. Me quedé sentada en el sofá durante horas, mirando el teléfono, esperando algún tipo de reacción, algo que me dijera que estaba pensando. Pero nada. Ni un mensaje, ni una señal de dónde estaba. Al principio pensé que se habría ido con algún amigo, a despejarse, a tomar algo, pero a medida que avanzaba la noche, empecé a dudar. Nunca había sido de los que desaparecen sin avisar, nunca se había ido de casa sin decirme a dónde iba, ni siquiera cuando discutíamos por tonterías. Esto no era normal. Cuando amaneció y seguía sin dar señales de vida, mi ansiedad creció. Llamé a su madre, a su hermano, a sus amigos más cercanos, pero nadie sabía nada. O al menos eso decían. Me costaba creer que no le hubiera dicho a nadie dónde estaba. La idea de que pudiera estar haciendo algo que me afectara directamente comenzó a taladrarme la cabeza. Pensé en ir a buscarlo, en ir a su trabajo a la hora de entrada y esperarlo ahí, pero la idea de enfrentarme a su mirada otra vez me paralizaba. A media mañana, finalmente recibí un mensaje. Pasa por casa al mediodía. Necesitamos hablar. No había más. Ni una pregunta, ni un insulto, ni una queja. Nada que me diera una pista de lo que iba a pasar. El hecho de que no hubiera reaccionado con furia me hacía pensar que había algo más. Algo peor. Cuando llegué, la puerta estaba abierta. Entré despacio, sintiendo un nudo en el estómago. Sergio estaba en la mesa del comedor, con su portátil abierto y un sobre a su lado. No se molestó en mirarme cuando me acerqué. Solo señaló la silla frente a él, indicándome que me sentara. Lo hice, en silencio. Sacó algo del sobre y lo dejó frente a mí. Léelo. Era un documento. Al abrirlo y leer la primera línea, me di cuenta de lo que era, un acuerdo de separación. ¿De qué se trata esto? Pregunté, aunque la respuesta era obvia. De lo que quiero que hagamos a partir de ahora. Mi respiración se aceleró. Sabía que estaba enojado, sabía que esto había cambiado todo, pero no esperaba que tomara una decisión tan rápido. ¿Ya tomaste una decisión sin hablar conmigo? Intenté sonar calmada, pero mi voz tembló un poco. No necesito hablar contigo para decidir esto. No hay nada que discutir. Su frialdad me golpeó más que cualquier grito. ¿Y qué esperas? ¿Que firme esto sin más? No te estoy obligando a nada. Solo te estoy dando la opción de hacerlo de la manera más sencilla posible. Sin abogados, sin jueces, sin que esto se vuelva más sucio de lo que ya es. Lo miré fijamente, tratando de leer algo en su expresión, pero no había nada. No rabia, no tristeza. Solo una determinación que me aterrorizó. ¿Por qué estás tan tranquilo? Pregunté en un susurro. Sergio finalmente levantó la mirada y me sostuvo la vista con una sonrisa que me heló la sangre. Porque ya hice lo que tenía que hacer. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, tomó su teléfono y me lo mostró. En la pantalla había una conversación abierta. Entre Marcos y su esposa. Mi cuerpo se tensó al instante. ¿Qué hiciste? Nada ilegal, respondió con calma. Solo pensé que sería justo que ella supiera la verdad, igual que yo. Mi corazón se aceleró. No podía creerlo. La esposa de Marcos era completamente ajena a todo esto, nunca había sospechado nada. No tenía ni idea de lo que había estado haciendo su marido. Hasta ahora. Sergio, ¿qué hiciste exactamente?
Le envié todo. No solo le conté, le mostré pruebas. Mensajes, horarios, ubicaciones. Todo lo que necesitaba para entender quién es el hombre con el que se casó. Me quedé en silencio, sintiendo que el aire en la habitación se volvía más pesado. ¿Cómo conseguiste todo eso? No soy idiota, Laura. Hace semanas que sospechaba. Así que hice lo que cualquier persona haría cuando siente que lo están viendo la cara de imbécil. Me aseguré de conseguir pruebas antes de actuar. Tragué saliva con dificultad. ¿Y qué dijo ella? Supongo que deberías preguntarle a Marcos. Pero si quieres saberlo, él ya me llamó. Bastante desesperado, por cierto. ¿Qué te dijo? Que arreglara esto. Que no fuera tan lejos. Que no destruyera su familia. Sergio soltó una carcajada sin alegría. Qué ironía, ¿no? Mi pecho se apretó. Me imaginé a Marcos recibiendo la noticia, tratando de calmar a su esposa, buscando explicaciones que sonaran menos terribles de lo que eran. Imaginé el caos en su casa, las peleas, los gritos. Esto no era necesario, susurré. Claro que lo era. Y si piensas que eso fue demasiado, déjame decirte que aún no has visto todo. Se levantó de la mesa y sacó otro sobre del cajón de la cocina. Me lo lanzó sin ninguna delicadeza. Lo abrí y vi las copias de los correos que le había enviado a mi jefe. A mi familia. A algunas de mis amigas. Te dije que no haría esto sucio, pero eso no significa que no haría nada. No voy a quedarme callado y dejar que todo el mundo piense que esto se terminó porque yo hice algo mal. El aire se me fue de los pulmones. ¿Por qué harías esto? Porque te lo mereces. Me quedé sin palabras. Sergio se sentó otra vez, más relajado que nunca. Ahora tienes dos opciones, Laura. Puedes firmar ese acuerdo y nos evitamos más problemas. O podemos hacerlo de la manera difícil. Sabía lo que significaba la manera difícil. Sabía que si no firmaba, él se aseguraría de que mi vida fuera un infierno. No tenía más opción. Extendió un bolígrafo y lo dejó sobre la mesa. No toqué el bolígrafo. No moví ni un solo músculo. Mi mente estaba en blanco y mi cuerpo completamente tenso. Sergio no apartaba la mirada de mí, tranquilo, paciente, esperando a que aceptara lo que él consideraba inevitable. Pero yo no podía aceptar esto. No todavía. Respiré hondo, intentando encontrar las palabras adecuadas, pero todo lo que decía sonaba vacío incluso antes de salir de mi boca. No podía justificar lo que hice, tampoco podía convencerlo de que cambiara de opinión, pero necesitaba decir algo, lo que fuera, antes de que esto se convirtiera en algo definitivo. Sergio, mi voz apenas salió, pero me obligué a continuar. No hagas esto de esta manera. ¿De qué manera exactamente? Preguntó él, apoyando los codos en la mesa, como si estuviera realmente interesado en mi respuesta. De esta forma cruel, exponiéndolo todo así. Ya entendiste lo que pasó, pero no tienes por qué arruinarlo todo de esta manera. Sergio soltó una leve risa, sacudiendo la cabeza antes de responder. ¿Arruinarlo todo? No soy yo quien arruinó esto, Laura. Fuiste tú. Lo único que estoy haciendo es asegurarme de que todos sepan quién eres en realidad. No necesitas venganza. No es venganza. Es justicia. Sabía que no iba a lograr que se arrepintiera, pero aún así intenté hacer que viera lo que estaba a punto de hacerme. Si quieres que nos separemos, lo entiendo. Pero hacer esto así no es justo. No solo para mí, sino para todos los demás. Mi familia, mi trabajo. Tu familia y tu trabajo no fueron un problema cuando estabas con Marcos, respondió sin ninguna emoción.
No me vengas ahora con el discurso de que te preocupan los demás cuando fuiste capaz de mentirles a todos sin pestañear. Mis manos temblaban. Sergio se veía tan seguro de sí mismo, tan implacable, que entendí que no había nada que pudiera decir que lo hiciera retroceder. Pero necesitaba una respuesta, necesitaba saber si quedaba algo en el que todavía me viera como la persona con la que compartió tantos años. ¿Me odias? Él suspiró y me miró con esa expresión de quien ha tomado una decisión irreversible. No, dijo finalmente. No te odio. Pero tampoco te respeto. Y para mí, eso es peor. Me hundí en la silla, sintiendo que las pocas fuerzas que tenía desaparecían. Si me hubiera dicho que me odiaba, habría sido más fácil. La rabia se va, el odio se desvanece, pero la falta de respeto es algo que no se puede recuperar. Nunca quise hacerte daño, susurré. Pero lo hiciste. No tenía nada más que decir. No podía pedirle perdón porque sabía que no significaba nada en este punto. No podía justificarme porque no había excusa válida. Solo quedaba la realidad de lo que había pasado y lo que estaba por pasar. ¿Qué quieres que haga? Pregunté al final. Firma el acuerdo y cada uno sigue con su vida. ¿Y si no lo firmo? Sergio sonrió, pero era la sonrisa más fría que había visto en él. Entonces prepárate para ver hasta dónde estoy dispuesto a llegar. Nos quedamos en silencio. Yo miraba el papel frente a mí, él esperaba. No tenía salida. Si no firmaba, él haría exactamente lo que prometió y yo lo perdería todo. Si firmaba, al menos me quedaría algo de dignidad, aunque fuera lo último que tuviera. Tomé el bolígrafo con manos temblorosas y firmé. El sonido del bolígrafo deslizándose sobre el papel fue lo único que rompió el silencio entre nosotros. Mi firma quedó marcada al final de la página, pequeña, sin vida, como si no me perteneciera. Dejé el bolígrafo sobre la mesa y aparté la vista del documento, incapaz de seguir mirándolo. Sergio lo tomó, lo revisó sin ninguna prisa y lo guardó en el sobre con la misma tranquilidad con la que me había destrozado la vida. No me dijo nada, no me dio las gracias por hacerlo más fácil, ni siquiera mostró alivio de que todo hubiera terminado. Solo asintió, se levantó de la silla y caminó hasta la puerta sin mirarme. Ya puedes irte. No me moví de inmediato. Me quedé sentada, intentando procesar lo que acababa de pasar. Durante días había tenido miedo de este momento, pero ahora que había sucedido, no sentía nada. No había lágrimas, ni ira, ni siquiera vergüenza. Solo un vacío inmenso que no sabía cómo llenar. Miré a Sergio, buscando algún indicio de lo que él sentía, pero su rostro era una máscara inquebrantable. Me había borrado de su vida antes de que yo siquiera cruzara la puerta. Me levanté despacio, recogí mis cosas sin hacer ruido y caminé hacia la salida. No esperaba que me detuviera, pero una parte de mí todavía quería que lo hiciera. No lo hizo. No se movió ni un centímetro mientras pasaba junto a él. Cuando crucé la puerta, sentí que algo se rompía dentro de mí, algo que nunca podría volver a reparar. Salí a la calle sin saber a dónde ir. No tenía casa, no tenía un plan, no tenía nada. Mi mundo se había reducido a una maleta con ropa y un futuro incierto. Pensé en llamar a Marcos, pero deseché la idea antes de siquiera desbloquear mi teléfono. No tenía sentido. Su vida también estaba destruida, su esposa le había echado de casa, y ahora él tenía que lidiar con su propio infierno. Lo último que necesitaba era que yo le sumara más problemas. Tomé un taxi y fui al único lugar donde sabía que podía quedarme, la casa de mi hermana. No hice preguntas cuando me abrió la puerta y vio mi cara. No me abrazó, no me dijo que todo estaría bien. Solo me dejó entrar y cerró la puerta detrás de mí. Los días siguientes pasaron en un estado de letargo. No tenía ganas de hablar, ni de salir, ni de enfrentar la realidad de lo que había hecho.
Sergio cumplió su palabra y no hizo nada más en mi contra. No habló con más gente, no publicó nada, no intentó arruinarme más allá de lo que yo misma ya había hecho. Me eliminó por completo, y eso dolía más que cualquier otra cosa. Eventualmente, tuve que volver a la rutina. Encontré un pequeño apartamento y regresé al trabajo, donde el ambiente era insoportable. Todo el mundo sabía lo que había pasado, aunque nadie lo decía abiertamente. Las miradas, los susurros, los silencios incómodos cada vez que entraba a una habitación. Todo estaba ahí, recordándome lo que había hecho. Aguanté lo que pude, pero después de 2 meses, renuncié. No podía seguir ahí. Al final, me quedé sola. Sin trabajo, sin amigos, sin el hombre que había traicionado y sin el otro por el que lo había arriesgado todo. Marcos intentó buscarme después de que su esposa lo dejara, pero no le respondí. No quería verlo, no quería que esto se convirtiera en un consuelo mutuo por haber destruido nuestras vidas. Cada uno tenía que cargar con su propio peso, y yo ya tenía suficiente con el mío. Con el tiempo, aprendí a vivir con las consecuencias de mis decisiones. Nunca busqué a Sergio. Nunca intenté arreglar lo que hice, porque sabía que no tenía arreglo. Él siguió con su vida, se recuperó, encontró a alguien más. Lo vi una vez en la calle, meses después de la firma, caminando con otra mujer. Se veía bien, más ligero, como si haberse librado de mí hubiera sido lo mejor que le pudo pasar. Y probablemente lo fue. Yo, en cambio, seguí adelante, pero nunca volví a ser la misma. No por culpa de él, ni por lo que me hizo, sino porque yo misma destruí lo único que valía la pena en mi vida. Y vivir con eso es el peor castigo de todos.